Hola amigos de Mexicompas. Nosotros somos Eid y Saúl y estamos en Los Pinos y vamos a mostrarles un pequeño recorrido hacia el mismo, cómo puedes venir hacia acá, qué es lo que hay y mucho más. Ahora visitamos el que es conocido como el Museo de los Pinos, un lugar que antes era usado solamente para presidentes y altos mandos del país, que ahora está libre y abierto para el deleite de las personas. Vamos para allá. Para poder llegar, el metro más cercano es Metro Constituyentes. Les vamos a poner aquí el mapa, aunque también puedes llegar por Auditorio, aunque debes caminar un poquito más. Bueno, compa, nos encontramos en Los Pinos. Es la primera vez que vengo a este lugar porque Es la primera vez que venimos a este lugar porque anteriormente pues aquí es donde vivía el presidente de la República. Desde hace algunos años ya está abierto al público. El acceso es por la puerta 1 a unos pasos del Metro Constituyentes antes dicho. El estacionamiento sábados y domingos por la Glorieta de la Lealtad tiene un cupo limitado. El horario es de martes a domingo de 11 a 6 de la tarde con bolsas y mochilas con acceso. Miren muy buen Better Call Saul, aquí están como la historia en sí, me imagino que están todos los presidentes, ¿no? Están todos los presidentes que han estado aquí, la historia desde 1800 incluso, 95 hasta los 70s. El Complejo Cultural de Los Pinos es ya una realidad y un referente para el libre ejercicio de los derechos culturales. Planta baja, planta alta. Hay bastantes cuartos, hermano. Sí, hay bastantes cosas que ver, ¿eh? Está dividido en secciones. Vamos a visitar primero la de la derecha, donde de manera gratuita podrás tener actividades como conciertos, exposiciones, presentaciones de libros, eventos de danza, cine, teatro, etc. Este recinto se ocupaba a partir de 1934 cuando Lázaro Cárdenas decidió trasladarse a lo que era la residencia presidencial, ahora conocida como Los Pinos. Básicamente la historia del país está en estas paredes. Como podemos ver, incluso hasta hay tratados, planes y todas esas cosas que nos enseñan en la clase de historia, que tal vez en su momento suenan aburridas, pero créanme que son partes de la misma. Miren, esto es icónico. Seguramente todos saben qué es, ¿no? Como México en Los Pinos, asimismo, hay que celebrar que un lugar que en el pasado era tan ajeno a todas las personas, ahora se transformó en todo lo opuesto, pues ahora cualquier persona puede estar cerca y sentir cómo era el mundo desde las grandes sillas de los presidentes que estaban al mando. Y también entramos ahora a una de las salas donde están los asientos, que estos se usaban para algunos mandatos y transmisiones, y como les comentaba, una de las primeras bandas presidenciales de la historia de nuestro país. Algo también muy interesante, amigos, es que como pueden ver, tienen pequeños videos informativos para alguno que otro cuadro. Imagínate como cuánta gente crees que trabajaba aquí, güey. Trabajaba, que vino aquí, que visitó aquí. Deja tú que visitar, sino, o sea, tú el día a día, o sea, todo este terreno que realmente estuviera ocupado en su totalidad. No dudo que aquí, aparte de políticos, hubo mucha gente importante aquí. Yo recuerdo cuando estaba el sexenio de Calderón, que vino una vez aquí cuando estuvo en su gira más exitosa, Bono de YouTube. Sí, me acuerdo que él estuvo aquí cuando fue el 360 Tour y estuvo en estos pasillos caminando con Don Calderón, la verdad. Entonces les digo, ¿cuántas personas no estuvieron aquí en su momento como muy exclusivas y especiales? Y ahora nosotros estamos aquí. Básicamente la revolución aquí. Es enorme, o sea, era, como dice Saúl, una mansión básicamente, o sea, es enorme. Y un laberinto, ¿no? Un laberinto, literalmente. Muy enredado. Sí. Acá hay cuartos, allá hay más cuartos, acá Y más cuartos. Y eso estamos en una de las casas. Entramos a una sala interactiva donde habían algunos cuadros que cambiaban conforme a la época. El recorrido continuaba viendo algunas cosillas. Los baños, ya están con letritas bordadas, caballero. Mejor no. Hay puertas que nunca deben abrirse. Sí, claro. ¿Qué es lo que era aquí antes? Estación de consulta, música. Wow. Así luce la casa en la que estábamos hace un momento por fuera. Pues sí, tiene toda la pinta de riquillo, ¿no? La casa de Los Pinos. Una de las, porque son varias, ¿no? Como México en Los Pinos, asimismo, hay que celebrar que un lugar que en el pasado era tan ajeno a todas las personas, ahora se transformó en todo lo opuesto. Este cuadro de aquí, miren, está muy padre, está formado. O sea, simplemente obviamente es el retrato, pero está formado con muchas cosas. Me gustó mucho este retrato. Miren, aquí, amigos. Este es el lugar donde se sentaban a discutir los presidentes. Miren nada más. ¿Quién lo diría? Estamos en el sitio. Y aquí Wow, muy lujoso este presidentes. cuarto, ¿no? Muy importante. Sí, las fotos desde Papi Salinas hasta ¿Quién es este que anda y es cri cri?
Es cri-cri. Oye, qué genial que tengan una fuente presidencial en el patio presidencial de la residencia de Los Pinos, con cri-cri. Está chido. El grillo cantó. Todavía hay muchas casas que siguen cerradas al Inhabilitadas. público. La mayoría de las cosas se las llevaron cuando desalojaron el lugar. Ujú. Entonces, pues lleva un tiempo, ¿no? Como que volver a habilitar todo este lugar, porque pues es enorme, hermano. Pero lo interesante es, ¿sabes qué? Es que estas son, si te das cuenta, estos pasillos son como tipo mini callecitos. Porque hasta nombres tienen, o sea, ve. Allá más adelante se ven. Vamos a sacar. Sí, es como una ciudad, una mini ciudad. Micro ciudad, es como San Ángel, ¿no? O sea, esto siempre que veías reportes presidenciales, siempre que habían avisos o algo así, esto era parte de eso. Aquí es donde se hacía la historia del país. La silla presidencial. Aquí eran las juntas, se reunían, hablaban. Sí, ¿quién iba a pensar lo que aquí te podías sentar a tomarte un café con el Bono. presidente de Estados Unidos, Sí. de Irán? Entramos a la biblioteca, la cual cuenta con bastantes libros, para que el mandatario que estuviera al poder en ese momento pudiera leer y tuviera bastante con qué entretenerse. Bonita la biblioteca, ¿no? Me gusta el decorado que Sí. tiene. Miren la salud, Wow. miren el mega candelabra. Y eso de allá, no lo ven, lo voy a hacer un momento, son cráneos, son réplicas de cráneos. Y aquí están las famosas escaleras. Estas escaleras tan icónicas que usaban los presidentes y sus familiares, así como militares, entre otros altos mandos, para pasearse o para subir más que nada al segundo piso, pero que eran tan icónicas que hasta en la televisión aparecían de muchas cosas. Se dice que en Los Pinos hay un cine, güey. ¿Crees que allá arriba está el complejo de Cinépolis? Ah, no. O Tal Cinemex. Tal vez en otro cuarto, ¿no? Aquí están los expresidentes de toda la nación. Mira, aquí está el Fox, está Adolfo López Mateos, más allá está, miren, ahí está Calderón, faltó su botella de vodka. Por favor, ven a visitarlo, ya que es bastante increíble. Y bueno, amigos, este fue el recorrido a Los Pinos de lo que estaba en Chapultepec, donde vivían los expresidentes y que ahora está abierto para el público. Incluso nos dieron nuestro pequeño mapita, el cual les recomiendo. Está de cabeza. Aquí hay talleres, aquí hay cosas expositivas, exposiciones, obviamente es el museo, puedes venir sin ningún problema, totalmente gratis para todo mundo, seas de aquí o seas de fuera. Y bueno, amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, dale like si te gustó, compártelo con tus amigos y déjanos acá abajo tus comentarios para saber qué otros lugares te gustaría que visitáramos. Nosotros somos Aid y Saúl y esto es Mi Compás.